Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro blog. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre lo que es la instrumentación y el control. Nosotros somos el grupo número 17 y a continuación les voy a dar una pequeña introducción sobre el tema. Sabemos que la instrumentación y el control de procesos es una especialidad de la ingeniería que combina a su vez distintas ramas, entre las que se destacan lo que podría ser los sistemas de control, sistemas de automatización, sistema de automatización electrónica e informática, y de la cual podemos destacar que su principal aplicación y propósito es el análisis, el diseño y la automatización de procesos de manufactura de la mayor parte de las áreas industriales. Dentro de esta instrumentación o de todas las herramientas que se va a hablar, tenemos lo que son los instrumentos de medida. Como concepto, los instrumentos de medición son herramientas utilizadas para detectar la magnitud de un cuerpo o material en cuanto a cantidad se refiere. Este tipo de mediciones se lo hace en base a diferentes unidades de medida, dependiendo de lo que se pretenda medir. Puede ser peso, volumen, dimensiones, etc. Es posible realizar este tipo de mediciones de forma directa como también de forma indirecta. Sabemos que la medición, como les mencionaba, es un proceso muy importante para cualquier industria y es fundamental para el desarrollo de la ciencia y para poder, valga la redundancia, dar resultados en base a mediciones fiables y exactas. Otra herramienta fundamental dentro de la industria es el sensor. Como concepto tenemos que es un dispositivo que capta magnitudes físicas como variaciones de luz, temperatura, sonido u otras alteraciones de su entorno. Los sensores podremos decir, si hacemos similitudes, algo común, podemos decir que es como los sentidos humanos, ya que son los encargados de la identificación de los estímulos externos y transmitirlos al cerebro para realizar cierta acción. Tenemos otra herramienta importante que es un transmisor. Un transmisor, como concepto, sabemos que son instrumentos que captan la variable de proceso y lo transmiten desde un punto A a un punto B, es decir, a la distancia de un instrumento receptor, indicador, registrador, controlador o la combinación de ambos, ¿no? Si en el ejemplo anterior usamos como ejemplo los sentidos humanos, lo que transporta el registro de los sentidos sería el transmisor. Lo que transmite el transmisor es una señal. Tenemos dos tipos de señales, señales digitales y señales análogas. A continuación les voy a hablar sobre la señal digital. La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en términos de algunas magnitudes que representan valores discretos. Como les mencionaba, los sistemas que emplean señales digitales suelen apelar a la lógica binaria. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema binario compuesto por ceros y unos, que indican el estado alto o el bajo nivel de la tensión eléctrica. A diferencia de la señal análoga, en la cual tenemos como concepto que es una señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético, que es representada por una función matemática continua, en la que se tiene como variable su amplitud y el periodo. Todo esto se lo hace en función a ¿qué? En función al tiempo. Bueno, como podemos ver en la naturaleza, el conjunto de señales que percibimos siempre son analógicas. Es decir, la luz, el sonido, la energía, todo este tipo de señales tienen una variación continua, por eso decimos que son análogas. Otro tipo de herramienta que se usa como instrumento de medición son los controladores. Los controladores industriales son equipos o sistemas que permiten automatizar procesos productivos para mejorar tiempos de ejecución, bajar tasas de fallo y operar en ambientes peligrosos sin la necesidad de la intervención humana. Como ejemplo de esto tenemos los PLC. Existen distintos tipos de controladores industriales, como les explicaba, para distintos tipos de aplicaciones. Continuando con nuestra exposición de los instrumentos de medida, tenemos los actuadores, que son aquellos dispositivos que generan una función mecánica para proporcionar alguna fuerza, ya sea para mover o activar otros dispositivos mecánicos.
Estos elementos finales de control son mecanismos que modifican aquel valor de una variable que ha sido manipulada. En estos dispositivos que reciben señales de control de tipo discreto, ya sean estos tipo batch, continuas, tenemos variadores de frecuencia, motores electrónicos, válvulas de control, servoválvulas, solenoides, elementos calefactores de carácter eléctrico o a un amortiguador. Así tenemos también términos como la exactitud. Es aquella capacidad de un instrumento de dar un valor de error pequeño. Si un instrumento está calibrado correctamente, los errores aleatorios son inevitables, harán que los resultados de la medición tengan una cierta dispersión. Estos términos nos ayudan a enfocarnos en la utilización de los instrumentos de precisión, de control. Entonces, al momento de saber estos términos, podemos diferenciar ciertas características al momento de hacer una medición. Tenemos también la precisión. La precisión es aquella que se puede definir como la proximidad a un valor medio, a un valor real o verdadero. Es la cercanía al valor más exacto. Esto es imperativo, ya que el diseño de una ingeniería en los sistemas de control incorporan componentes con especificaciones de precisión superior. Al momento de poner en paralelo en marcha un proceso, vamos a tener muchas máquinas interconectadas, entonces la precisión de cada una de ellas va a ser fundamental para tener un mejor resultado. Incertidumbre. La incertidumbre es aquella metodología o una cuota de superior valor a la corrección residual de la medida. Esta también se puede expresar con un valor, con una semiamplitud en un intervalo que se extiende de un lado al otro del valor resultante de la medida. Esto entendemos como el valor convencional verdadero. Tenemos el término que es el error de medición. El error de medición se define como la diferencia entre el valor medio y el valor verdadero. Los errores de medición afectan a cualquier instrumento de medición, que puedan deberse a distintas causas. En la ingeniería y la física, los errores aleatorios o accidentales son aquellos errores inevitables que controlan durante un proceso de medición. Tenemos el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad son aquellas técnicas analíticas que intentan determinar el resultado de los cambios, los parámetros, las actividades de proceso. Esta es una gran medida de la sensibilidad de un cambio que se ha dado. El análisis de sensibilidad es aquella que aporta la información del grado en el que nosotros estamos midiendo el parámetro de diseño que vamos a modificar para así conseguir un nivel de calidad deseado. Gracias. Bueno, por otro lado, la repetitividad es la variación de los resultados de varias mediciones obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo y bajo condiciones de medición definidas y establecidas, como lo dice la imagen. Siguiente. La histeresis es en sí la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para el mismo valor, cualquiera del campo de medida, cuando la medición de la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, tanto ascendentes y descendentes. Siguiente. En cuanto a la resolución, es el incremento mínimo de la entrada de lo que se obtiene un cambio en la salida, un valor en porcentaje sobre el fondo de la escala. Siguiente. Por otro lado, la deriva es la variación continua o incremental de una indicación a lo largo del tiempo, debido a variaciones de las características metodológicas de un instrumento de medida
O sea, es como el cambio de la corrección del instrumento entre calibración o controles. Siguiente. La trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación, para poder aclarar cuándo y dónde fue producido, qué y por quién, como es la cadena de trazabilidad. Siguiente. Por otra parte, la linealidad, esta expresa el grado de coincidencia entre la curva y la calibración de la línea recta determinada. Hay varios tipos de linealidad, entre ellas la linealidad independiente, linealidad ajustada al cero. Bien, yo les voy a hablar de calibración. Bueno, la calibración se considera como una acción que consiste en la comparación de un valor medido por un patrón determinado. Por ejemplo, tenemos en la calibración del micrómetro. Para la calibración de este micrómetro, lo que se utiliza es un método que garantiza la trazabilidad metrológica hasta un patrón conocido formalmente. Para el micrómetro, me parece que se hace por el burial de pesas y medidas. Bien. Los sistemas de control, estos sistemas se caracterizan porque interfieren en varios elementos que aportan a un buen funcionamiento del sistema. En el sector industrial, este sistema de control es muy utilizado. Dentro de la ingeniería de sistemas, hubo un sistema de control en un conjunto de dispositivos encargados de administrar, dirigir, ordenar o regular comportamientos de otros sistemas, con el fin de reducir las probabilidades de fallos y obtener resultados deseados, como por ejemplo vemos en la imagen, un PLC, que es muy utilizado en la industria. Aparte, los sistemas de control se dividen en dos grandes grupos, que son los sistemas de lazo cerrado, que son todos aquellos en los que se produce un proceso de retroalimentación, es decir, que es capaz de modificar la señal de entrada en función a la señal de salida. La toma de decisiones no depende solo de la entrada, sino también de la salida. Por ejemplo, en el caso que vemos aquí, que podemos decir que en la entrada tenemos una temperatura que se está deseando. Luego tenemos un comparador o controlador que podría ser una válvula reguladora. Luego tenemos un termostato que podría ser un actuador, o en el caso de calderas, un quemador. Luego tenemos la salida, que vendría siendo la temperatura a la que se genera y luego sale. Aquí tenemos un sensor, que esto vendría siendo, vendría afectando a la retroalimentación. Bien, ahora tenemos el siguiente sistema de control, que vendría siendo de lazo abierto. Estos aquí se consideran que son todos aquellos en los que la señal de salida no afecta el funcionamiento del sistema, como por ejemplo tenemos aquí el de una lavadora, o también podríamos tomar como ejemplo el microondas, que carece de sensor de temperatura de los alimentos, pero el artefacto emitirá microondas a lo largo del tiempo, fijado al iniciarse el proceso de cocción, sin tener en cuenta si el alimento está cocido o no. Bien, como conclusión de esta exposición, podremos decir que conocer los instrumentos de control es muy necesario, porque para casi todo tenemos que medir, ya sea una temperatura, una presión, distancias.
las corrientes eléctricas e infinidades de variables físicas. La industria utiliza la información que obtiene de determinadas variables para evaluar sus sistemas de control automático. Bueno, en sí podríamos decir que la instrumentación es la base de todos los procesos industriales. Muchas gracias.